Hola Macarena, sí, seguimos con entrevistados, un interesante entrevistado, un importantísimo entrevistado a esta hora, a quien le damos la bienvenida y las gracias por llegar al estudio de CNN Chile. Me refiero al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Secretario, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, alcanzó a escuchar un poco la carta que traía Nicolás Maduro procedente desde Cuba, donde le habría escrito Hugo Chávez. Bueno, alcancé a escuchar solamente algunos fragmentos acá junto con ustedes, una carta bastante extensa, pero hará que leerla con calma, un manifiesto, si se quiere, de la visión del presidente Chávez sobre el desarrollo de la región, sobre el tema latinoamericano, sobre la política en general. Naturalmente, yo parto de la base que no es necesariamente esto no es una declaración de la cumbre misma, pero es una contribución del presidente Chávez y tendrá que ser examinada con atención. Y forma parte además en el tono y el lenguaje de la idea de que esta es una comunidad de estados con opiniones distintas y propuestas distintas, pero con un cierto ánimo de caminar en conjunto en todo lo posible por los acontecimientos internacionales. Y una forma de hacerse presente también después de un tiempo de ausencia bastante largo. Claro, ¿no? Lógico. Bueno, yo creo que era muy difícil, dada la gestación de esta institución, que el presidente Chávez no se hiciera presente de alguna manera, por cierto. Era de esperar una cosa así. Secretario, ¿cómo ve la OEA el proceso interno que se está viviendo en Venezuela con la situación del presidente Hugo Chávez? Una situación médica complicada, todos lo sabemos, pero en términos de esta prolongación de la vicepresidencia de Nicolás Maduro, ¿hay preocupación por lo que se está gestando allí o lo miras con bastante? Mire, yo quiero darle una respuesta ahora incluso más completa que la he dado en otras ocasiones. Pues yo me he pronunciado fundamentalmente sobre el proceso constitucional, diciendo que cuando los órganos del Estado venezolano interpretan unánimemente de una manera el mandato constitucional, no le corresponde a un organismo internacional, cualquiera que este sea, enmendarles la plana. Eso no lo hacemos con ningún país, no veo por qué lo haríamos hacer con un país y no con otro. O sea, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el presidente finalmente iba a ser el señor Bush y no el señor Gore, había mucha gente que no estaba contenta, pero a nadie se le ocurrió que la OEA podría interpretar la Constitución norteamericana, interpretada la Corte Suprema de Estados Unidos. Y para mí, por obligación, no un problema de convicción, para mí por obligación, todos los miembros de la OEA son iguales. Yo no voy a aplicar un rasero distinto a un país respecto de otro. Eso es lo constitucional. Ahora en lo político, hay que entender que es un presidente que está elegido recién por una mayoría bastante abrumadora y que se encontraba al momento del juramento en una crisis de salud muy grave, de la cual al parecer viene saliendo, no digo que no tenga otra, ciertamente el problema del cáncer del presidente Chávez es muy grave, pero de la crisis que lo tenía postrado en ese momento viene saliendo. Entonces imagínese usted, el presidente Chávez que retoma su diálogo con sus colaboradores y firma este documento y dice, bueno, ¿y qué han hecho? No, entre tanto lo reemplazamos por fulano de tal que va a llamar a nuevas elecciones. O sea, yo francamente creo que habría sido probablemente se habría creado un cierto caos político en Venezuela bastante difícil, ¿no? Bastante complicado. Hay cautela entonces, ¿no? Creo que la actitud ha sido prudente, porque este tema no está concluido. Ciertamente todavía hay un proceso abierto en Venezuela que se resolverá primero cuando el presidente Chávez tome su juramento, sí que lo puede tomar, y segundo cuando se determine si puede continuar gobernando por razones de salud o no. Y ahí habrá oportunidad que discutan, digan, etcétera. El presidente Chávez no ha designado, como se dijo por ahí, un sucesor. Lo que hizo fue designar un candidato para el caso que tuviera que haber una nueva elección y un vicepresidente. Dejémoslo así, dejemos que las cosas transcurran normalmente, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Bueno, el presidente Chávez ha sido uno de los principales impulsores de la CELAC. Ahora, recientemente en la inauguración, el presidente Piñera ha sido un reconocimiento a los tres principales impulsores de este bloque y uno de ellos era precisamente el presidente Hugo Chávez, pero el presidente Hugo Chávez lo hace como una manera de diferenciarse de la OEA, entre comillas. No está Estados Unidos, no está Canadá y él ha dicho que finalmente son los países de América Latina, son los países bolivarianos y quiere distanciarse. ¿Cómo ve la OEA este bloque? Mire, yo la verdad es que, déjeme decir lo siguiente, creo que es importante, si me permite un minuto, o sea, de alguna manera el mecanismo de consulta, el mecanismo de comunidad que es el que se está hablando,
existía ya con el Grupo de Río. En un momento determinado, iniciativas paralelas de México, que dirigía el Grupo de Río en ese momento, y de Brasil, que convocó una reunión especial, una conferencia de América Latina y el Caribe, todo esto el año 2008, dieron origen a esta situación de que de pronto se amplió el Grupo de Río para que entrara Cuba y para que entraran los caribeños, y se llamó una conferencia de América Latina y el Caribe por otro lado, a la cual la mayor parte fue. De ahí salió la idea de crear esta comunidad de estados de América Latina y el Caribe, que nunca fue concebida formalmente como una organización, o sea, que va a ejecutar programas, que va a ejecutar políticas en conjunto, que va a tener gran comisión de derechos humanos, que va a tener comisión de desarrollo integral, etc. No está concebida así la CELAC. Tanto es así que hasta ahora ha seguido existiendo de esta manera, a pesar de que existen organismos en América Latina que podrían haber tomado otros mandatos. ¿Qué le da entonces la OEA? No, yo le doy una gran importancia desde el punto de vista del diálogo y la coordinación entre los países miembros y el diálogo con otras regiones como el que se acaba de producir con Europa. Y mucha importancia. Creo que hay otros temas además que corresponden a otros organismos, como por ejemplo los temas de la integración. La OEA no está en los temas de la integración. A nadie se le ocurre que podría haber una integración económica entre Estados Unidos y los países de Centroamérica, del Caribe y del Sur. No, hay un diálogo en materia comercial, esa es otra cosa. La integración está en el Mercosur, la integración está en la comunidad andina, la integración está en el CARICOM. Por lo tanto, hay funciones distintas para los organismos. Y en el caso de la CELAC, yo lo veo fundamentalmente como una instancia de diálogo prudente, hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen, que busca un camino común para los países latinoamericanos y el Caribe. Por lo demás, tiene un antecedente bastante claro en algo que se llama el GRULAC. En Naciones Unidas, el GRULAC, el Grupo Latinoamericano y Caribeño, existe desde hace ya varias décadas para tomar posiciones comunes respecto a los temas de la región, de las Naciones Unidas. Algo que es bien diferente es la participación de Cuba como miembro. En este caso incluso ha sido criticado por varios personeros que un mecanismo de integración, una cumbre en que se ha hablado tanto de democracia, de derechos humanos, la presidencia pro tempore ahora pasa a manos de Cuba. Le quería preguntar cuál es su impresión respecto de eso y cuál es el estatus de Cuba actualmente en la OEA. Bueno, mire, en la OEA Cuba no está suspendida ya. Eso es lo primero que quiero decir. Esa suspensión se levantó en la Asamblea General del año 2009. Pero Fidel Castro no quiere gastar. Pero otra cosa, claro, otra cosa es que hay que hacer un proceso, sobre todo la cantidad de tiempo que ha estado Cuba fuera de la OEA, para conversar sobre todas las cosas que han pasado entre tanto, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos incluso, que de alguna manera también fue con papel y a la cual no todos los países están afiliados y otras cosas así. Bueno, Cuba decidirá cuando estime conveniente acercarse nuevamente a la organización, los países están todos dispuestos al diálogo, o si considera que no puede hacerlo, habrá que esperar otras circunstancias. Por lo tanto, nosotros respecto de Cuba, y ese es un tema muy importante de mi gestión, no tenemos temas pendientes. No tenemos temas pendientes respecto de Cuba. Cuba es miembro de la OEA, pero no se ha acercado nuevamente para regularizar su situación en la organización. Pero otra cosa es asumir una presidencia pro tempore de un grupo que tiene entre sus tareas defender procesos democráticos. Cuando se creó la CELAC se creó así. O sea, aquí nadie lo puso en cuestión en el 2008 en Costa de Samuipe, en Brasil, nadie lo puso en cuestión en México en el 2010. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué razón no va a poder cualquiera de los Estados miembros ocupar la presidencia de la CELAC? Pero ahora, hay dos visiones, eso el que dice que no nuevamente debería participar y el otro que dice esto debería a lo mejor empujar a Cuba hacia procesos más democráticos, una apertura mayor. Bueno, yo creo eso último. Ciertamente a mí no se me escapan algunas limitaciones que el proceso tiene. Me la han hecho ver esta mañana, por ejemplo, que la palabra democracia no figura en la declaración de la Unión Europea con la CELAC, en circunstancias que América y Europa son las únicas dos continentes casi plenamente democráticos del mundo. Yo creo que me hubiera gustado que estuviera, de acuerdo, pero son limitaciones que significan un cierto enfoque que privilegia la cooperación y el diálogo por sobre el aislamiento y la exclusión. Y ciertamente eso tiene sus costos, naturalmente. ¿Cómo ve usted que están mirando Latinoamérica, los distintos continentes, las distintas potencias en general,
Se ha hecho mucho hincapié en que la situación hoy día es distinta a lo que pasaba tal vez algunas décadas atrás, en términos de que tenemos países que están creciendo, que tienen buenos indicadores económicos, versus una Europa que está algo deprimida. ¿Lo miran de manera diferente realmente? Claro, mire, de alguna manera lo que ocurrió en términos muy esquemáticos, ¿no?, es que existía el tercer mundo como un conjunto frente a un mundo socialista y a un mundo capitalista desarrollado, y al terminar la Guerra Fría, como que existió la idea de una situación de dos lados, por un lado los desarrollados, por otro lado los no desarrollados. América Latina es como un caso especial, porque es como el promedio de las naciones. Si usted mira el ingreso per cápita del conjunto de la región, los promedios nunca son muy buenos, nunca es muy bueno hablar de promedio, es medio raro. Pero en términos de promedio, esta es América Latina está en el promedio de las naciones, por lo tanto está bastante más arriba que muchas naciones del mundo en desarrollo, y por cierto todavía no alcanza a las naciones del mundo desarrollado, incluso las que están en crisis. Y eso a veces hace que sea difícil ubicarla en alguna parte, pero no hace difícil a mi juicio concebir qué es lo que tiene que hacer América Latina, que tiene que entenderse con todas las regiones del mundo hoy día. Hoy día no puede ser, en la situación económica, política, social que ha alcanzado, no puede tener una relación de subordinación o de dependencia con ninguna región en particular. Y por eso que es importante la cumbre que terminó ayer, porque además de la importante relación con América del Norte y Estados Unidos, que la tiene, además del trabajo que realiza con el Asia-Pacífico, además de lo que recientemente ha abierto con los países árabes, es reponer una relación que nunca debió deteriorarse, que es la relación entre Europa y América Latina. Muy bien, señor Insulza, estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Usted cuándo regresa a Washington? Yo me voy hoy día en la tarde, pero no me voy a Washington, me voy a Colombia y a México. ¿Y cuándo regresa? Pues yo regreso a cada rato, pero no tengo ningún plan de regresar en este momento. Cuando lo tenga les voy a contar, le prometo. Eso me quería referir. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros.